Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos sumergimos en un tema que ha cautivado a muchos y sigue generando debate: la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Un misterio que desde su anuncio ha sido analizado, discutido y especulado por fanáticos, medios y expertos en el mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque vamos a intentar desentrañar el enigma que rodeó esta separación. ¿Qué pasó realmente entre estas dos estrellas que parecían irradiar una química tan especial? ¿Cuál fue el secreto, o los secretos, detrás de este truene que rompió corazones y alimentó titulares en todo el mundo? Durante meses las redes sociales, los portales de noticias y, por supuesto, la apasionada comunidad de fans, especularon sobre las posibles causas de su separación. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática insoportable? ¿Problemas de agenda que chocaban inevitablemente? Hoy, vamos a bucear en todo esto. Vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las pistas sutiles que nos dejaron y, por qué no, las teorías que han surgido para intentar armar el rompecabezas. Así que si son amantes de las series turcas, si quedaron cautivados por la magia de Erkencikus, si siguieron con fervor cada foto y cada vídeo de Can y Demet, o simplemente sienten curiosidad por los misterios del corazón en el mundo del espectáculo, no se muevan de sus asientos porque este vídeo promete ser explosivo. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Es la forma más fácil de no perderse ninguno de mis vídeos, de estar al tanto de todas las novedades del fascinante mundo del entretenimiento y de ser parte de esta comunidad. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, listos para comenzar. *** Un viaje al pasado, el auge de una pareja soñada ***. Para comprender a fondo la historia de la ruptura, es imprescindible que retrocedamos en el tiempo. Volvamos a los inicios de esta historia de amor y desamor. Para muchos de ustedes seguramente Can Yaman y Demet Özdemir son nombres que resuenan con fuerza, y con justa razón. Se convirtieron en dos de las figuras más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas, gracias a su exitosa y explosiva participación en Erkencikus. La telenovela, que conquistó a audiencias en todo el mundo, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que catapultó a sus protagonistas a la fama internacional. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable, una chispa que parecía saltar de la televisión directamente a los corazones de los espectadores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos llenos de complicidad, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y conexión que era imposible de ignorar. Rápidamente los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Los fanáticos, embelesados por la pareja que veían en la pantalla, anhelaban que esa magia trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fotos editadas que los mostraban juntos en situaciones románticas, de teorías sobre posibles citas y encuentros secretos. Y para deleite de sus numerosos seguidores, los rumores se confirmaron. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su mirada penetrante que enamoraba a las cámaras, y Demet Özdemir, con su dulzura, su talento natural para la actuación y su sonrisa cautivadora, formaron una pareja que parecía salida de un cuento de hadas. Los paparazzi, ávidos de capturar momentos exclusivos, los perseguían a todos lados. Las fotos y los vídeos juntos inundaban las redes sociales. Era la pareja perfecta, la encarnación de la fantasía romántica que todos soñamos. Los fans, completamente enamorados, soñaban con su boda, con verlos juntos para siempre. Las noticias de sus salidas, de sus gestos románticos, de sus declaraciones de amor, se convertían en titulares. Todo parecía un cuento de hadas que se hacía realidad. Cada publicación, cada aparición pública, era analizada y comentada hasta el más mínimo detalle. Se convirtieron en un símbolo del amor idealizado, una pareja que representaba la unión perfecta y la felicidad eterna. *** El doloroso despertar, la ruptura que conmocionó al mundo ***. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad, lamentablemente, no duró para siempre. El brillo de la pareja se apagó de manera abrupta. La noticia de su ruptura, que se hizo pública a principios de 2020, dejó a todos en shock.
Nadie, absolutamente nadie, se esperaba este desenlace. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dos personas que parecían tan enamoradas, que irradiaban tanta felicidad, habían decidido poner fin a su relación? ¿Qué tormenta había arrasado con el idilio que parecía indestructible? La pregunta resonó en los medios, en las redes sociales y, por supuesto, en los corazones de sus seguidores. Las especulaciones comenzaron a surgir de inmediato, alimentando la curiosidad y la intriga. El morbo y la atención mediática se dispararon, convirtiendo la ruptura en un tema de debate constante. El misterio detrás de su separación se convirtió en un enigma que todos querían resolver. Asterisco asterisco las primeras teorías, el peso de la fama y la presión mediática asterisco asterisco. La primera versión que se filtró y que parecía la más plausible en un principio, fue que la relación había sido demasiado intensa. Se decía que tanto Can Yaman como Demet Özdemir se sentían agobiados por la enorme presión mediática. La fama, el trabajo constante, la exposición pública, los continuos viajes, las exigencias de sus respectivas carreras, habrían pasado factura a su relación. La intensidad de sus vidas, la falta de privacidad y el constante escrutinio público habrían minado la base de su amor. Se argumentaba que no tenían tiempo para ellos mismos, para disfrutar de su amor en privado, para construir una relación sólida lejos de los focos. La falta de intimidad, la constante necesidad de complacer a los fanáticos y a los medios, habría generado tensiones y desencuentros entre ellos. La constante vigilancia de los paparazzi, la invasión de su privacidad y la presión de mantener una imagen perfecta, habrían desgastado su conexión. Esta versión, aunque plausible y comprensible, no convenció a todos. Algunos argumentaban que si el amor era verdadero, la pareja habría sido capaz de superar las adversidades y de blindar su relación contra las presiones externas. Otros simplemente querían saber la verdad, el motivo real que había llevado a la ruptura, más allá de las explicaciones superficiales. Asterisco asterisco la incompatibilidad de caracteres, un choque de estilos de vida, asterisco asterisco. Otra versión, que cobró fuerza con el tiempo y que se convirtió en una de las teorías más debatidas, apuntaba a la incompatibilidad de caracteres. Se rumoreaba que Can Yaman, con su carácter fuerte, su ambición desmedida, su personalidad impulsiva y su deseo de conquistar el mundo, y Demet Özdemir, con su personalidad más tranquila, reflexiva y enfocada en su carrera profesional, tenían visiones diferentes sobre el futuro. Se decía que Can, en ese momento, estaba más interesado en formalizar la relación, en casarse, en formar una familia y en consolidar su estatus de estrella internacional. Su ambición y su deseo de trascender en su carrera lo llevaban a querer avanzar rápidamente en todos los aspectos de su vida. Mientras tanto, Demet, por otro lado, estaba más enfocada en consolidar su exitosa carrera, en disfrutar de su juventud y de su soltería, y en explorar nuevas oportunidades profesionales. Su prioridad era seguir creciendo como actriz, sin comprometerse con una relación que pudiera limitar su libertad y sus decisiones. Esta diferencia de perspectivas, se argumentaba, habría generado conflictos y desacuerdos que habrían erosionado la relación. La incompatibilidad en sus metas y en sus planes de vida habría sido el principal obstáculo para construir un futuro juntos. Asterisco asterisco el rumor de infidelidad, el fantasma de la traición asterisco asterisco. Luego, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a circular rumores mucho más dramáticos y polémicos. Estos rumores apuntaban a la infidelidad. Se mencionó con insistencia que Can Yaman había tenido un acercamiento, o incluso una relación, con otra actriz. Esta información, por supuesto, nunca fue confirmada por ninguna de las partes involucradas, pero alimentó la especulación y el morbo. La sola insinuación de una traición, de un engaño, generó una ola de indignación y de rechazo. Los fanáticos que habían depositado tantas esperanzas en la pareja, se sintieron traicionados y decepcionados. La idea de que Can Yaman hubiera sido infiel a Demet Özdemir, que hubiera roto la confianza y la lealtad que se supone deben existir en una relación, generó un gran revuelo. Estos rumores, aunque nunca fueron probados, causaron un gran daño a la imagen de Can Yaman y alimentaron la especulación sobre las verdaderas causas de la ruptura. La sombra de la infidelidad oscureció la imagen de la pareja ideal y generó un ambiente de desconfianza y de incertidumbre. Asterisco asterisco un análisis profundo, la verdad en la combinación asterisco asterisco. La realidad, como suele suceder, probablemente se encuentre en una combinación de todos estos factores. Es muy probable que la presión mediática, la incompatibilidad de caracteres y los rumores de infidelidad
hayan contribuido, en mayor o menor medida, al desgaste de la relación. Es difícil saberlo con certeza, ya que tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un perfil bajo después de la ruptura y evitaron hablar en detalle sobre el tema. La falta de declaraciones, el silencio prolongado, solo alimentaron la especulación y la curiosidad. La evasividad de las estrellas solo sirvió para aumentar el misterio y para generar aún más conjeturas sobre lo que realmente había sucedido. Sin embargo, hay algunas pistas que nos pueden ayudar a entender un poco más. Después de su separación, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Y aunque nunca más volvieron a trabajar juntos, cada uno ha tenido un éxito rotundo. Can Yaman con su meteórica internacionalización, que lo llevó a protagonizar series en Italia y a convertirse en un ícono de la moda y del entretenimiento a nivel mundial. Y Demet Özdemir con su éxito en otras producciones turcas, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. También se sabe que ambos han tenido nuevas relaciones. Can Yaman estuvo saliendo con una periodista italiana, Diletta Leotta, y su nombre ha sido vinculado a otras mujeres del mundo del espectáculo. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron un año después. Estas nuevas relaciones, de alguna manera, demuestran que ambos han seguido adelante con sus vidas y que, a pesar del doloroso final de su relación, han logrado rehacer sus vidas y encontrar la felicidad en sus propios términos. *** El secreto esquivo, hay una única respuesta, ***. En cuanto al secreto detrás de la ruptura, creo que no hay una única respuesta. Es muy probable que se trate de una combinación de factores complejos, como el ritmo frenético de sus vidas, la presión implacable de la fama, la incompatibilidad de sus ambiciones personales y profesionales y tal vez, la incapacidad de encontrar un equilibrio entre sus anhelos individuales y las exigencias de la relación. Quizás el amor, por más fuerte que fuera, no fue suficiente para superar todos estos obstáculos y para resistir el embate de las circunstancias. La falta de una explicación clara y concisa, la ausencia de una verdad oficial, solo ha servido para alimentar el misterio y para que cada uno de nosotros interprete la historia a su manera. La incertidumbre y la especulación son parte del juego cuando se trata de las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser fugaces, efímeras, y que incluso las parejas que parecen perfectas, que irradian una magia especial, pueden romperse, pueden desvanecerse. La fama, la fortuna y el éxito no son garantía de felicidad eterna ni de amor incondicional. *** Reflexiones finales, lecciones y conclusiones ***. Después de todo lo dicho, quiero que recuerden que estas son solo especulaciones y rumores. La verdad absoluta la conocen únicamente Can Yaman y Demet Özdemir. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han encontrado la felicidad en sus propios términos y que han logrado superar el doloroso final de su relación. Su historia, a pesar de su trágico desenlace, nos deja algunas lecciones importantes. Nos enseña que el amor, por más fuerte que sea, necesita cuidados y atenciones constantes. Que la comunicación, el respeto y la comprensión son fundamentales para construir una relación duradera. Que la presión externa, la ambición desmedida y la falta de privacidad pueden ser enemigos mortales del amor. Y sobre todo nos recuerda que cada persona es única y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino, sin importar las expectativas de los demás. Que la felicidad individual, el bienestar personal, son pilares fundamentales para construir una vida plena y satisfactoria. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan encontrado interesante este análisis, este intento de desentrañar los misterios de su ruptura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O tal vez la incompatibilidad de caracteres fue el factor determinante? ¿Creen que hubo infidelidad? Los invito a dejar sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. ¿Cuál es su teoría? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que el contenido de este canal es completamente gratuito y que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño y por su participación.
Su apoyo y su interés son lo que me impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguir disfrutando de las series turcas, que siempre nos regalan historias emocionantes y personajes inolvidables.